va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos, un nuevo año de La Voz de Todos. Gracias por acompañarnos como siempre aquí en A24, en un año que sin dudas va a ser muy difícil para todos los argentinos. De eso no tengan dudas. Arrancó mal, un gobierno que trata de posicionarse, un gobierno que, por lo que uno puede ver, en materia económica fundamentalmente no está encontrando los caminos necesarios para que la gente común, no los que tienen mucha plata, que no sufren las consecuencias, puedan tener una vida un poco más digna. Así que de eso seguramente vamos a estar hablando durante prácticamente todo el año, además de otros temas que hacen al día a día de nuestros ciudadanos, muchos de los cuales también, en menor o en mayor medida, preocupan y preocupan mucho. Antes de empezar a hablar con el primer invitado de esta noche, que es Néstor Pitrola, diputado nacional, una pequeña cosa voy a decir, que seguramente en el transcurso de los programas vamos a ahondar en el tema. Recordarán que hacia finales del año pasado yo mostraba una foto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y en aquel momento le decía a ustedes de que la gobernadora o le habían mentido o realmente no conocía la verdadera situación de la provincia de Buenos Aires, y que lamentablemente para ella, poco a poco, esa hermosa sonrisa que tiene se la iba a empezar a dibujar. Recordarán que en aquel momento la gobernadora hablaba de un déficit de 25 o 30 mil millones de pesos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy ya estamos hablando de muchísimo más. Y hasta yo me quedé corto cuando el año pasado les decía que el déficit era de arriba de los 50 mil millones de pesos. Bueno, estas cosas pasan en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país y en muchas provincias argentinas. Vamos a ver cómo transcurre fundamentalmente la provincia número 1 de la Argentina, que insisto es la de Buenos Aires. Creo que la gobernadora todavía no se dio cuenta dónde se sentó, creo que todavía no se dio cuenta dónde está sentada. Y a propósito, tampoco le tenemos que mentir a la gente, porque yo el otro día escuchaba a la gobernadora hablar y lamentablemente muchos colegas tienen un desconocimiento tan grande de la provincia de Buenos Aires que dejan que le digan cualquier cosa y lo dejan pasar por alto. La gobernadora el otro día explicaba con relación al tema policial, de que ahora todos los policías a cargo de su comisario para arriba tienen que presentar la declaración jurada. Nadie dijo, a ver, gobernadora, un segundo. Les comento a la gobernadora, que lo sabe por supuesto, y a los que no lo saben, fundamentalmente los que dicen hacer periodismo, que está reglamentado desde el año 1980 en la provincia de Buenos Aires, que todos los cargos de directores a directores generales para arriba y en el tema policial de oficiales principales en aquel momento hasta la máxima jerarquía deben presentar la declaración jurada. No lo inventó María Eugenia Vidal, está desde el año 1980. Lo que pasa que como todo en la Argentina nadie cumple nada. ¿Cómo estás, Néstor? Buen año, ¿cómo va? Buenas, un gusto, Daniel, un orgullo para mí estar en este inicio tuyo. Te deseo un gran éxito, que creo que lo vas a tener. Va a ser un año de gran debate, de liberación y grandes problemas sociales y políticos en el país. Y tu concepto plural del programa creo que te va a llevar al éxito, así que te deseo lo mejor. Te agradezco mucho. Sé que me lo decís de corazón. Yo les agradezco a ustedes también, a todos los que nos acompañan cada vez que los llamamos. Así que también, si no viniesen ustedes, nosotros pasaríamos totalmente desapercibidos. Tratamos de hacerlo, porque los que tienen que hablar son ustedes. Pero, Néstor, estamos a horas de que el Congreso de la Nación tome una decisión que para algunos es muy buena para el país, para otros es muy mala para el país. Es clara la posición que tienen ustedes, pero ¿por qué esta posición tan cerrada de no al acuerdo? Daniel, es un momento crucial. Este debate, este pacto con los buitres que está presentando el gobierno, no solo es un premio a un conjunto de usureros internacionales que van a cobrar hasta 18 mil millones de dólares de un saque, es el mayor golpe de deuda de un país emergente en los últimos 30 años. El último había sido 16 mil millones de México en el año 1999. De los llamados países emergentes, que estamos cada vez más sumergidos, no emergentes. Y creo que este pacto buitre, así lo llamamos nosotros, no solo es un premio a los usureros, sino que es también un premio a quienes suscribieron bonos con jurisdicción extranjera,
con nuevos bonos de jurisdicción extranjera, acatando un fallo prácticamente hasta la totalidad de la justicia norteamericana, su juez y su Corte Suprema que lo convalidó, un Obama que viaja al país para bendecir este curso para la Argentina, mientras acá... O sea, vos lo que me querés decir es que Obama viene como a consolidar y a bendecir lo que van a hacer la semana que viene. Exactamente. En el medio de la aprobación, esto tiene fecha hasta el 14 de abril, viene Obama el 24 de marzo. Y mientras que los fallos de la justicia argentina, de los tribunales previsionales, de la Corte Suprema en favor de los jubilados, son apelados indefinidamente y no se le paga a centenares de miles de jubilados. Pongo este contraste brutal porque además este pacto buitre abre un curso de endeudamiento en la Argentina que es la única orientación y es la única agenda de hoy del gobierno Macri. Porque el Congreso no tiene otra agenda. Han constituido 2 comisiones en diputados, 2. Ya empezaron las sesiones y hay 45 comisiones que ni se constituyeron. La única agenda es el pacto con los buitres. Quieren un rescate financiero en el país y el Partido Obrero, ¿qué considera? Que nos van a llevar a un curso de endeudamiento y de crisis que no solo es para evitar el ajuste. El ajuste es la precondición para el pacto con los buitres. Ahora, pero... Tenemos ya 107.000 despidos enero y febrero según el diario La Nación. Exacto. Tenemos una inflación de 4 meses, Daniel, que es un 14%, proyectado es un 45%. Está infartada la economía en recesión con tasas del Banco Central al 38%. Si esto, el tarifazo, si esto no es un ajuste, ¿dónde estamos parados? ¿Qué estamos mirando? Ahora, pero yo te tengo que preguntar algo. Yo no les quiero pagar un mango, te aclaro, no les quiero pagar un peso. Pero la única verdad es la realidad, decía un gran general. Vamos a tomar la hipótesis, yo voy al banco de la esquina de mi casa que no me da un crédito ni a las trompadas. Y si me da no me alcanza ni para comprar una pieza en el fondo de la casa de mi mamá. Entonces yo saco un crédito, no lo pago el crédito, no lo pago. Me hacen un juicio. Yo mismo acepto que si no le pago al banco, como cualquier contrato, como yo el contrato que tengo acá en la empresa, me dicen, en caso de no cumplimiento se ejecutará bajo los tribunales de tal lugar. Yo voy y firmo. Vos firmaste después... Yo voy no le pago al banco, el banco me inicia el juicio, pierdo. Apelo, pierdo, apelo, pierdo. Llego a la máxima autoridad de la justicia, en este caso en Argentina, la Corte Suprema de Justicia. Dice, señor, a llorar el campito tiene que pagar. Y tengo que pagar. Yo sé que los tipos estos compraron los bonos a 0,20 y hoy se los voy a tener que pagar a 1.000. Claro. Pero el error fue mío como Estado, o quien tuvo en ese momento la responsabilidad de conducir el Estado que firmó lo que firmó. Acá viene un punto clave que yo discutí. Porque me imagino que estos tipos lo que deben querer es que no le paguemos. Acá viene un punto... Para quedarse con más dentro de 3 años. No, porque ahora te voy a explicar. Acá viene un punto clave que yo discutí con Prat Gay. Yo le hice la pregunta, porque ellos han comprado el relato kirchnerista de que el país está desendeudado. Y dicen, arreglamos con los buitres y vamos al endeudamiento. Como si fuera una maravilla ir al endeudamiento y diciendo que el país está desendeudado. Compraron el relato K. Le pregunté, ministro, ¿cuánto debemos? Porque a nosotros las cuentas nos da 250.000 millones de dólares. Me lo confirmó. En la página del Ministerio de Economía está que debemos 240.000 millones de dólares. Argentina no está desendeudada. Tiene una enorme deuda pública, a lo que hay que sumar las deudas de las provincias y deudas eventuales como el cupón del PBI, los juicios en los tribunales extranjeros del CIADI. Es una deuda que bien mirada llega a los 300.000 millones de dólares de un Producto Bruto que ya es menos de 500.000, porque con la devaluación se ha caído su valor en dólares, que es el único valor a escala internacional. De manera que somos un país en bancarrota, que solo podemos pagar deuda con deuda, y a lo que viene el capital financiero no es a prestarnos para poner en infraestructura, en fierros, en industria, que es lo que le mienten a la gente. El país despega con la deuda. No, vienen a rescatar sus tenencias financieras, que son completamente ilegítimas y usurarias. Daniel, el 70% de esta deuda colosal es ilegítimo. Y te voy a dar un dato que es muy sencillo para el público, para todos.
Cuando sube Néstor Kirchner, la deuda eran 144.000 millones de dólares. Cuando se va Cristina Kirchner, 250.000. En el medio, ¿qué pasó? Pagamos 190.000. Cristina dijo serialmente, soy pagadora serial, cuando vino el fallo de Griesa. Hemos pagado más de lo que debíamos y ahora debemos más de lo que debíamos antes, casi el doble. Es una deuda usuraria, Daniel. La diferencia con tu ejemplo, yo pido un crédito, compro una heladera, yo tengo la heladera. En este país lo que no está es la heladera. La deuda son intereses sobre intereses, es un negociado. Y fue un negociado el canje 1 y el canje 2. ¿Para qué? Para rescatar la deuda de otro negociado, incluso ilícito, considerado ilícito por la justicia, que fueron el megacanje, el blindaje de Domingo Cavallo y compañía. Y esta deuda arranca en 1975, después se creció con la dictadura, creció con Alfonsín, creció con Menem, y ahora creció con Cristina Kirchner, pagando de las reservas. Entonces, es un mecanismo de opresión de los pueblos, no solo de la Argentina. Daniel, no es solo de la Argentina. Brasil está hundido, que era ejemplo en América Latina. Sí, pero tiene era 200, el país, pero tiene 200 y pico mil millones pero de está dólares hundido al 4% de caída nada del Producto Bruto, Daniel. Brasil está en una crisis y los quieren meter preso a Lula por la corrupción del capitalismo brasileño. Ahí hay una guerra con el capital norteamericano que quiere desembarcar con todo. Y Brasil es víctima de una fuga de capitales. En la Argentina también ha habido fuga de capitales y no van a venir a invertir porque esté Macri y sea un presidente amigo. Van a venir a rescatar sus tenencias. Yo le digo al pueblo argentino, este es el planteo del Frente de Izquierda, no paguemos esta deuda, suspendamos su pago, la investiguemos, y el ahorro nacional, en lugar de estar al 38% parado en los bancos, destinémoslo a la producción, destinémoslo a infraestructura, destinémoslo a desarrollar el país, defendamos el salario, los puestos de trabajo, la jubilación. Van a venir con una reforma jubilatoria, van a venir a cortar conquistas históricas de los trabajadores, van a venir con más impuestazo y tarifazo, van a venir con más inflación contra el salario. ¿Por qué? Ya no hay un patrimonio para vender. Ya no es como en los 90, entregamos YPF, entregamos Entel, entregamos los ferrocarriles, entregamos la minería. Ya hemos entregado todo, Daniel. Es la hora de un giro para que el país recupere sus riquezas en favor de la mayoría trabajadora. Este es el planteo estratégico del Frente de Izquierda. Y vamos a defender el martes un dictamen de minoría, hay 4 en total. Un dictamen en minoría planteando investigación de la deuda, elección de una comisión por un Congreso de Trabajadores, que se investigue y después se pase a un referendo nacional, que ahora el kirchnerismo viene a hacer bambolla, que quiere una consulta vinculante. Nosotros la reclamamos cuando ellos eran gobierno y no quiso Kicillof. Una consulta para que debata el pueblo argentino qué es esta deuda y si la vamos a seguir pagando con el sudor y lágrimas del pueblo argentino. Néstor, como siempre, gracias. Gracias a vos, Daniel. Voy a hablar con la otra izquierda. Bueno. Algún día voy a lograr que... Tenés un programa muy radicalizado hoy. Claro. Vos sabés que mis amigos me dicen, los querés mucho a los zurdos, porque siempre se va a los zurdos. Digo, me siento más cómodo con los zurdos que con los que eran de mi partido originario. ¿Qué querés que te diga? Así es esta vida. Así es esto. Creo que tiene el peronismo una crisis muy grande, No, Daniel. yo nada que ver con esa gente. Eso no te quepa ninguna duda. No, pero yo con esa gente nada que ver. Ah, pensaba que tenías algo que ver. No. ¿Cómo te va, Vilma? ¿Cómo ¿Qué estás? decís? Bien. Ahora vamos a hablar un poco de algunas de las cosas que hablamos con Néstor, pero fundamentalmente te convoqué porque, bueno, hace algunos días se celebró el Día Internacional de la Mujer y la verdad que uno está sorprendido, ¿no? Porque hay movilizaciones, hay reclamos, hay mujeres que siguen poniendo el cuero y todos los días tenemos más mujeres muertas. ¿Qué nos está pasando? Sí, yo creo que es importante saber que es un problema que no se puede resolver rápido. Es un problema estructural que tiene que ver con el sistema, con el sometimiento de la mujer, con de verdad pensar que la mujer, en esto que llamamos el patriarcado, que es que la voz de mando es el varón, que el que domina y el dueño de la vida de las mujeres
y es el varón, y eso se traslada a toda la estructura social. Entonces se hace difícil, es muy difícil, porque después toda la estructura, la policía, la justicia, el poder político, en todos lados el problema se traslada y se cierra las posibilidades de las mujeres. Hay desigualdad en los trabajos, hay desigualdad en los salarios, pero fundamentalmente hay una opresión, decimos nosotros, que es esta de trabajar gratis, haciendo las tareas del hogar gratis, independientemente de si te toca trabajar afuera o no, y considerarlo de por vida como una tarea que le toca a las mujeres, que es criar, digamos, atender al esposo para que vaya a trabajar al día siguiente y criar a los hijos hasta quedárselos incluso cuando se separa, ¿no? Toda esa situación genera un circuito de violencia, porque cualquiera que no haga eso tiene que sufrir las consecuencias, incluso es cuestionada socialmente. Vos fijate lo que pasa con las chicas de Ecuador, que desaparecieron, que están desaparecidas, aparentemente está cuestionado si son ellas o no los cadáveres que encontraron. Sí, ahora empezamos con el cuestionamiento si estaban de joda o qué estaban haciendo. Es que lo primero que hacen es pensar que estaban de joda. Entonces, y que entonces es un derecho de los varones en todo caso estar en esa situación y hacer... No estaban de mochilera las chicas, pero hasta dicen que si estaban de mochilera es como que se merecen tener ese castigo, ¿no? Entonces, bueno, esa situación es muy difícil para las mujeres. Y en los barrios y en los sectores populares muchísimo más difícil. Perdóname, mucha gente que vive en las grandes ciudades lo ve por la televisión, pero los que tenemos la posibilidad y la suerte de vivir en el Gran Buenos Aires y caminar barrios muy populares, hay cosas que uno ve que realmente... creo que no se ve o no se transmite a través de la televisión ni el 10% de lo que pasa en esas barriadas. Absolutamente, porque creo que incluso se conoce cuando llegan al femicidio. El resto de las situaciones, bueno, es muy difícil porque si el Estado no asume que tiene que tomar medidas para ponerle límites a estos hechos de violencia, todo se complica más. Nosotros estamos pidiendo una ley de emergencia en violencia de género para que haya presupuesto. El presupuesto que hay, que es miserable, y que el gobierno de Macri lo ha vuelto a votar miserable, no alcanza para nada. Nosotros, las mujeres, necesitamos refugios para que cuando vos vas a denunciar, después no tengas que volver a la casa del violento. ¿Dónde vas a ir con los pibes? En la provincia de Buenos Aires, creo que de los 135 municipios, en el conurbano hay 2. Y en la provincia interior hay 2 más refugios para este tipo de situaciones. Absolutamente. Después estatales. No encontrás en Después ningún no encontrás, lado. exactamente. Entonces, no hay refugios, no hay subsidios para el día siguiente, porque vos te vas a vivir al refugio con los pibes, con los chicos, con tus hijos. Que tenés que volver a depender del hombre de vuelta. Y generan y reproducen la dependencia económica que te lleva de vuelta a la casa del violento. Después la gente que dice, y le gusta que le peguen. No es así. Es muy difícil, porque vos podés ir a la casa de una amiga o a la casa de la familia, pero está difícil la situación para que vivas con vos, tus 3 hijos y a veces más. Es difícil, y además el violento sabe dónde queda. Sabe dónde queda la casa de tus amigos, la casa de tus padres, absolutamente todo, y te va a buscar. Entonces, si no te encuentras, ya pasó que también mata a los hijos para castigar a la madre. Bueno, nosotros creemos que tiene que haber una ley de emergencia de género ya. Y para resolver, o por lo menos encaminar el problema de que la restricción perimetral no resuelve el problema, el botón antipánico no le traslada a la mujer la responsabilidad de cuidarse, no resuelve. Tiene que haber una pulsera magnética que, como dijo la doctora Hayton de Nolasco, la jueza de la Corte Suprema, tiene que haber una pulsera magnética que puede ser tobillera, que puede ser pulsera, y la mujer tener un celular donde salte en la policía el acercamiento del violento. Porque si no, lo que pasa es que 1 de cada 3 saltan y violan la restricción perimetral, entran a la casa y matan a la mujer delante de los hijos. Las últimas muertes de estos días fueron todas así. Entonces es muy grave, y si el Estado no lo toma, la movilización de las mujeres tiene que ir para ese lado, para exigirles que Fabiana Túñez, que es la actual dirigente de las instituciones ligadas al tema género de la mujer, exija todo esto al gobierno, porque para eso está en ese lugar. No puede ser que hagan reuniones, que nos digan cosas y no se tomen medidas. Además, nosotros reclamamos por el derecho al aborto, por supuesto. Además, estuvimos reclamando también porque haya juezas mujeres en la Corte, además de que sean
electas por el voto popular, porque creemos que el problema de los jueces es grave. Es muy grave. La vinculación de los jueces con el poder político, porque los elige el Consejo de la Magistratura, que refleja el grueso del poder, digamos, entre sus integrantes, el poder político de turno. Si no se corta ese circuito de dependencia, estamos jodidos para que haya justicia en este país. Entonces nos parece a nosotros que no tienen que ser más vitalicios, de que tienen que ser electos por el voto popular, lo mismo que los comisarios, porque la verdad es que incluso en el caso de violencia, cuando las mujeres vamos a las comisarías, somos maltratadas en las comisarías. Las comisarías, las mujeres piensan que van a tener una contención y no es así, y no pasa nada, y la verdad, se enteran después de muertas en un femicidio que hubo 50 denuncias, 20, las que sean, y nunca nadie operó avanzando en el caso para que no llegue al femicidio. Vilma, te cambio de tema en el ratito que nos queda. En las últimas horas Alejandro Bodar, tu compañero de ruta, envió una carta, creo que a la ministra Patricia Bullrich, con relación al tema de los scratches. Se generó toda una polémica en virtud al scratch que usted decisión en la casa del ministro Alfonso Prat Gay. La pregunta es, ¿sirve? ¿Es necesario? ¿Hay que seguirlo haciendo? ¿O el escrache, en el buen sentido, habría que hacerlo donde ejerce la función en la persona? Bueno, vos tenés que saber que nosotros creemos que uno tiene el derecho de hacerlo donde considere y que además el nuestro no fue violento. No. Fue un acto en la esquina de la casa de Patricia Bullrich y en la propia casa histórica que daba como casa propia Prat Gay. Para dejar sentado públicamente, en el caso de Patricia Bullrich, el tema violento, que significa que nos dijo por televisión Patricia Bullrich, les cuento hasta 5 y mando la represión. Bueno, un momento, que el protocolo en sí mismo es terrible para los trabajadores que van a protestar y para los periodistas que quieren filmar, porque los deja dentro de un corralito y ahí adentro, de ahí no se mueven y teóricamente a la distancia pueden llegar a registrar lo que está pasando. O sea, una impunidad absoluta para que el poder político aplique políticas muy graves. Porque hay ajuste, porque hay recorte, porque hay tope en las paritarias, porque hay despidos masivos con la excusa de todos los problemas que genera el déficit fiscal, teóricamente. Bueno, es grave. Yo acá traje la carta y yo creo que es muy importante que uno puede elegir dónde hace la protesta. Después el gobierno puede decir, y la sociedad puede decir, no me gusta que vayas a la casa. Pero la verdad que lo que nos están diciendo, y además nos dicen que hubo elección democrática. La verdad los funcionarios no salen de elección democrática. Los funcionarios salen de su propia decisión a aceptar ese cargo. Entonces después que se hagan cargo completo de lo que están haciendo. Entonces, para nosotros el problema fundamental es que tenemos que tener la democracia de poder denunciar en cualquier lugar, si no lo hacemos violentamente, si lo hacemos simbólicamente, incluso irónicamente, porque a Prat Gay le entregamos un caballo, una especie de premio caballo, porque consideramos que todo este tema que se está tratando de los fondos buitre y de la deuda en su conjunto es muy grave para el país. Entonces tenemos derecho a expresarlo y tenemos derecho a decirlo y a que pueda llegar a la sociedad nuestra opinión de por qué es. Y en todo caso, si lo hubiésemos querido hacer en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Economía, que es donde funciona Prat Gay, está vallado. La Casa Rosada y el Ministerio de Economía siguen vallados como en el mejor momento del gobierno anterior. Entonces nosotros incluso le dijimos a Milman, si ustedes abren, nosotros vamos a la puerta del ministerio, pero no vamos a permitir que nos sigan hacer en un momento de una medida que nosotros consideramos muy grave para el país, porque es en el mismo momento que le están diciendo a los estatales que no tienen plata, hermano, le van a dar 15.000 millones a los buitres, a un sector que es el 8%, le van a dar todo lo que necesitamos para reabrir industrias, para dar trabajo, para reactivar el ferrocarril, para reactivar los puertos, para hacer una flota propia para trasladar cereales, para hacer valor agregado y para que nos dejen de cobrar IVA, impuesto a las ganancias y todo eso con la magnitud con que lo hacen para recaudar. Entonces, la verdad que es muy grave la situación y nosotros, si no tenemos esa posibilidad, tenemos el derecho a hacerlo y ellos no tienen el derecho a decirnos, como nos dicen, que no lo van a tolerar. Porque eso de decir,
que no lo van a tolerar, o decir, te doy 5 minutos y hacemos lo que nosotros creemos, muy que es lo que dijo. Eso claro, es ellos no dicen que lo nuestro es una medida de la dictadura. No, si no hay justicia en los reclamos de los derechos humanos, incluso, si no hay justicia en este país, hay escrache. Y entonces a nosotros nos parece que eso es así. Si ellos siguen diciendo lo que dicen, no lo vamos a tolerar, o lo que dicen 5 minutos y lo sacamos, etcétera, lo que hacen es una cosa muy riesgosa, que se lo mandamos a decir en la carta a Milman, que es habilitar a sectores que se creen, después de esas declaraciones, que pueden ir y tirar desde un balcón, que pueden venir y golpear, que pueden venir y atacar una manifestación, o policías, como pasó en Misiones, que se infiltraron para filmar a los activistas de cerca. Eso es lo que no va. Ellos tienen que saber que si toman medidas contra el pueblo va a responder. Y nosotros somos parte del sector, porque nosotros compartimos las luchas, compartimos los reclamos, y nos parece que es brutal recortarle los derechos a los trabajadores, a los jubilados, ¿vos sabéis lo que es el sueldo de los jubilados? Para eliminarle las retenciones a las mineras. ¿Por qué? Si son las mineras que contaminaron Hachal, probado está que envenenaron Hachal, si es una minera que extrae oro y se lo lleva sin declarar exactamente lo que se lleva, haciendo lo que quieren, dándole a la provincia migajas, y la verdad, ¿para qué necesitamos nosotros que ellos extraigan oro? ¿Me podés decir para qué necesitamos el oro en este país? No lo necesitamos. Entonces, al revés, cóbrenle por todo lo que se llevan. No, elimínenle las retenciones mientras le dicen a las maestras, le dicen a los trabajadores de la salud, a todos los que se ponen el Estado al hombro para sacarlo cada día, a pesar de los desastres sociales que ellos provocan, le dicen no puedo, no tengo y te la tenés que comer. No es así. Milman, un gusto como siempre, gracias. No, a vos, sin respirar así. Sin respirar. No sé. Sí, Milman, sí, el coloradito. Ah, estuvo en el